Bueno, voy a dar esta pequeña charla para intentar explicar de qué se trata mi tesis de maestría, pero para ello primero tengo que hablar de varias cosas. Entonces, vamos a empezar considerando X una variedad algebraica sobre los complejos y que es suave. Entonces, en este caso, X una variedad algebraica suave sobre C. X tiene una estructura de variedad compleja, o también conocida como variedad analítica. Entonces, X es una variedad compleja. Los números complejos tienen su topología euclidiana, entonces el hecho de que X sea una variedad compleja, lo cual significa que pues, tiene un atlas y cartas y que mapeos de transición holomorfos y eso. Pero entonces, en particular, es una variedad topológica. X es una variedad topológica. Y pues eso significa que tenemos a nuestra disposición todas las herramientas de topología algebraica. En particular, por ejemplo, tenemos la cohomología singular. Cohomología singular, que es pues Hn de X con coeficientes en algún grupo abeliano que yo denoto con lambda. O de manera un poquito más general, cohomología de gavillas. Cohomología de gavillas. Hn de X con coeficientes en alguna gavilla F. Rápidamente, ¿qué es una gavilla? Simplemente es para un espacio topológico X, a cualquier abierto U le asignas un grupo abeliano que se denota F de U. Esto es un grupo abeliano, a veces es nada más un conjunto, a veces es más, como un anillo por ejemplo, pero digamos grupo abeliano. Y también siempre que haya una contención de abiertos, un contenido en B, pues hay un homomorfismo de grupos abelianos que se llama la restricción de F de V a F de U. Entonces, si se fijan, una gavilla es un funtor de la categoría de abiertos en X, cuyas flechas son las inclusiones, y es contravariante. Y bueno, eso es una pregavilla, y que sea gavilla es además un par de axiomas más que dicen que a partir de la información local se puede recuperar la global. Bueno, nosotros no queremos trabajar necesariamente sobre los complejos, sino sobre cualquier campo. Entonces, si uno tiene una variedad, otra vez algebraica, sobre K, donde K es cualquier campo, pues ya no hay esta topología inducida euclidiana, y lo único que tenemos es la topología de Zariski. Entonces aquí lo que está a nuestra disposición es la topología de Zariski. Para los que no saben, la topología de Zariski es nada más considerar como cerrados las subvariedades de X. O sea, por ejemplo, los cerrados de Zariski en el plano, pues son el plano y todas las curvas y todas las uniones finitas de puntos. Es una topología mucho menos fina que la euclidiana, porque claro, cuando estamos sobre C también hay topología de Zariski. Y bueno, ¿qué podemos hacer en este caso? Lo primero que voy a mencionar es algo que hizo Serre. Él dijo, bueno, vamos a hacer cohomología con coeficientes en una gavilla, pero una gavilla coherente. F es una gavilla coherente. La definición es más o menos sofisticada. Voy a intentar decir rápidamente lo que es. Para ello hay que acordarnos que los esquemas vienen con una
gavilla estructural que se denota O de X, que es una gavilla en X que básicamente te dice cuáles son las funciones algebraicas definidas en cada abierto de X. O sea, es parte de la información que viene con X. Y entonces, a ver, esta se llama gavilla estructural. Y entonces, una gavilla coherente es, para empezar, lo que se llama un OX módulo, lo cual significa que para cada U abierto en X, el grupo abeliano F de U, no solo es un grupo abeliano, sino que es un OX de U módulo. Se me olvidó decir que en el caso de la gavilla estructural, los OX de U de hecho son anillos. Entonces, bueno, cada F de U es un OX de U módulo, y además, para ser coherente, la condición es que en los abiertos afines de X, digamos, si tienes un abierto afín spec de A en X, entonces la gavilla F, cuando uno la restringe a V, está inducida en algún sentido por un A módulo M, donde M es un A módulo. Si no entendimos esto, no pasa nada. Lo único que hay que tener en mente es que las gavillas coherentes tienen mucha estructura que está íntimamente relacionada con X mismo, o con su gavilla estructural, más bien. Entonces, bueno, en este caso en el que uno tiene gavillas coherentes, Ser definió lo que es la cohomología con coeficientes en gavillas coherentes. Esto es más o menos a mediados de los 50. Sin embargo, otra cosa que debí haber dicho es que cuando uno hace cohomología de gavillas está generalizando, por ejemplo, la cohomología singular, porque siempre puede uno poner como F una gavilla constante que sea este grupo. Entonces, allá cuando F es la gavilla constante de lambda, pues entonces coincide con este de aquí. Entonces, si uno quiere un análogo de cohomología singular en geometría algebraica, pues tendría que estar calculando grupos de cohomología con coeficientes en una gavilla constante. Pero en ese caso, si lambda es una gavilla constante, uno puede probar de manera más o menos fácil que los grupos de cohomología de la variedad X con coeficientes en lambda son siempre 0 para todo n mayor a 0, siempre y cuando X sea irreducible. Si X es irreducible, lo cual pasa siempre, o sea, las variedades, uno casi siempre estudia las irreducibles. Entonces, pues no, sigue haciendo falta un análogo de cohomología singular en geometría algebraica, y aquí es donde entra Grothendieck. Esto ya es como a principios de los 60s. Él dijo, bueno, lo que pasa es que la topología de Zariski es muy gruesa, tiene muy poquitos abiertos, entonces no nos sirve para hacer cohomología. La manera en que yo lo pienso, que no estoy seguro de que sea la mejor manera, pero es que cuando uno hace cohomología con gavillas coherentes, las gavillas coherentes pues tienen mucho que ver con
con la variedad X porque tienen toda esta estructura, y sin embargo una gavilla constante pues no tiene nada que ver con X, o sea, nada más está diciéndome cosas de la topología de Zariski de X. Entonces Grothendieck dijo que había que pues, cambiar la topología, pero bueno, como algunos de ustedes sabrán, Grothendieck no tenía temor de Dios, entonces él dijo pues los abiertos de un espacio topológico no tienen por qué ser subconjuntos del espacio topológico, sino basta con que haya morfismos. Entonces él introdujo lo que se llama la topología tal, que cabe señalar que la motivación que tuvo Grothendieck para definir estas cosas era para probar las conjeturas de Weil, porque en los 40 creo, o 50, Weil se dio cuenta de que ciertos problemas de geometría aritmética, o sea, de variedades definidas sobre campos finitos, ciertos problemas se podrían explicar si hubiera una teoría de cohomología que hiciera ciertas cosas, en particular que tuviera sentido sobre gavillas constantes. Bueno, esa fue la motivación, y entonces lo que está pasando aquí es que hay que cambiar la topología de Zariski, que es como, digamos, toda la colección de abiertos. Aquí lo voy a poner abierto. Esto es un espacio topológico usual, y hay que cambiarlo por una colección diferente que es la de todos los morfismos que vayan hacia X y que sean etal. Esto no es un espacio topológico en el sentido usual, sino en uno que es llamado, o sea, esto es un espacio topológico y esto es lo que se llama un sitio. O sea, X junto con todos los mapeos etal hacia él es un sitio, y la topología misma se le llama topología de Grothendieck. Topología de y pues cumple ciertos axiomas parecidos a los de una topología. O sea, por ejemplo, en topología usual la intersección de dos abiertos tiene que ser abierto. El análogo acá es que el producto fibrado de los dos morfismos etal siga siendo etal. Ahora, no he dicho ni siquiera qué significa ser etal. La definición formal es que sea un morfismo plano y no ramificado, pero la idea geométrica detrás de la definición es intentar que sea un análogo de homeomorfismo local. Y de hecho los morfismos que son etal y finitos significa que cuando te restringes a dos abiertos afines, entonces el homomorfismo de anillo sea finitamente generado. Resulta que los morfismos finitos etal son el análogo en geometría algebraica de los espacios cubrientes en topología. De hecho, a partir de ahí uno puede definir lo que se llama el grupo fundamental etal, que bueno, en geometría algebraica al parecer no tiene sentido hablar de clases de homotopía de caminos cerrados, que es como se define el grupo fundamental en topología usual. Pero si recuerdan del curso de topología algebraica, hay un teorema que dice que hay una correspondencia tipo Galois entre los subgrupos del grupo fundamental de un espacio y las subcubrientes de la cubierta universal de ese espacio, que existe siempre y cuando dicho espacio sea, no me acuerdo de la condición, algo así como semilocalmente simplemente conexo. En el caso de geometría algebraica no hay tal cosa como una cubierta universal, pero de todas maneras se pueden tomar ahí unos límites para así definir el grupo fundamental etal, y se tiene el mismo teorema de
más bien se tiene un teorema parecido de correspondencia entre subgrupos del grupo fundamental de tal y cubiertas tal finitas de X. Bueno, eso fue un poco aparte. Pero el chiste es que una vez que tenemos esta topología etal definida en X, podemos hablar de gavillas etal, que son simplemente, bueno, todos estos U's forman una categoría, y pues una gavilla etal es un funtor que va contravariante de esa categoría a la categoría de grupos abelianos y que cumpla otra vez una condición de que de lo local se recupere lo global. Y bueno, esas gavillas etal forman una categoría que es abeliana y tiene suficientes inyectivos. Entonces, por álgebra homológica general, eso significa que podemos hacer cohomología, y eso se llama cohomología etal. Entonces, también son unos grupos abelianos, Hn de X, y aquí le ponemos un et como subíndice, y con coeficientes en una gavilla tal F. Bueno, muy bien. Una de las aplicaciones que tienen las teorías de cohomología en general es que pueden servir para detectar la dimensión de un espacio. Por ejemplo, la demostración más fácil de que Rn y Rm no son homeomorfos si n es distinto de m es calculándole los grupos de cohomología singular o cohomología celular, no sé. Bueno, entonces ya nos vamos acercando un poquito más a mi tesis, porque vamos a empezar a hablar de dimensión. Entonces, otra vez, si tienen una variedad algebraica X definida sobre los complejos, o sea, una variedad compleja, de dimensión D, entonces su cohomología con coeficientes en cualquier gavilla, creo que la gavilla tiene que ser torsión, o sea que todos los F's de U sean grupos de torsión. Eso no importa mucho ahorita. El chiste es que se hacen 0 para toda n mayor a 2D. ¿Por qué 2D? Porque si tienes dimensión D sobre los complejos, quiere decir que tienes dimensión 2D sobre los reales, ¿no? Entonces, X, creo que aquí tuve que haber dicho, no estoy seguro, pero creo que tengo que ponerle aquí suave. A lo mejor es cierto sin suave, no estoy seguro, pero bueno, si es suave, entonces X es una variedad topológica de dimensión 2D sobre los reales, y pues es un resultado clásico de cualquier curso básico de topología algebraica, que la cohomología se hace 0 después de 2B, después de la dimensión real. Ahora, hay ciertos tipos especiales de variedades complejas que se llaman variedades de Stein. Entonces, si X es una variedad de Stein, lo cual significa que X se puede encajar biolomórficamente en algún CM, o sea, es el análogo complejo de una variedad afín. Entonces, los grupos de cohomología de X con coeficientes en una gavilla de torsión son 0 a partir de la dimensión compleja, o sea, ya no solo a partir de 2D, sino que ya desde D. Si entiendo bien, la demostración de esto es muy bonita, creo. Lo que hacen es usar teoría de Morse para probar que para este tipo de variedades complejas, de hecho son homotópicamente equivalentes a un complejo CW de dimensión D, y pues los complejos CW de dimensión D, sus grupos de cohomología se hacen 0 a partir de D más 1. Bueno, pues el chiste es que estos resultados
también son ciertos en geometría algebraica con la cohomología tal. Entonces, esto fue el caso complejo. Entonces ahora si X es una variedad algebraica sobre un campo y le tengo que pedir que sea algebraicamente cerrado, algo que quizá debí haber dicho cuando dije de qué se trata la cohomología tal, es que la cohomología tal, de hecho, ya es interesante si se la intentas calcular a un punto, o sea, al espectro de un campo. Y de hecho coincide con la llamada cohomología de Galois. Entonces eso debería hacernos pensar que si una variedad está definida sobre un campo que no es algebraicamente cerrado, entonces la cohomología de Galois del campo como que influiría en la cohomología tal de X, ¿verdad? Entonces matamos esa parte pidiendo que esté definida sobre un campo algebraicamente cerrado, y entonces el teorema es el mismo. La cohomología tal de X con coeficientes en cualquier gavilla de torsión es 0 para todo n mayor a 2 veces la dimensión. Y como les dije, el análogo algebraico de las variedades de Stein son las variedades afines. Entonces cuando X es afín igual sobre un campo algebraicamente cerrado, entonces la cohomología tal se hace 0 ya a partir de D. Y esto de aquí es un teorema de Artin. Vale, entonces recuperamos estos teoremas de variable compleja. Cuando n es el número entero más pequeño, tal que todos los grupos de cohomología de un esquema dado se hacen 0 a partir de n, se llama la dimensión cohomológica del espacio. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que en general la dimensión cohomológica es a lo más 2D, y en el caso afín es a lo más D. Bueno. En este teorema de Artin de que la cohomología se hace 0 a partir de la dimensión para una variedad afín, es importante pedir que la variedad sea afín. Por ejemplo, la cohomología en grado 2D de el espacio proyectivo de dimensión D sobre K algebraicamente cerrado con coeficientes en FP, o sea, la gavilla constante que es FP, P es un primo, FP es el campo con P elementos. Entonces, esta es distinta de 0 si la característica del campo no es P. No me acuerdo exactamente qué es, pero no es P. Entonces, bueno, ya hablamos de Serre, ya hablamos de Grothendieck, ya hablamos de Artin. Quizá debía haber mencionado también a Deligne, porque como dije, la motivación para inventar la cohomología tal fue probar las conjeturas de Weil, y Deligne fue el que terminó de probar las conjeturas de Weil. Bueno, pero ahora sigue hablar del ídolo de mi compa aquí presente, Peter Scholze. Scholze probó que si X es una variedad proyectiva, o sea, está dentro del espacio proyectivo, es un cerrado del espacio proyectivo, entonces hay un cierto sistema dirigido de cubrientes de X, tales que su cohomología tal en el límite sí se hace 0 a partir de D. O sea, a pesar de
a pesar de que entre D y 2D no tiene por qué ser 0 la cohomología de X, en esta como familia de cubrientes sí se hace 0 en el límite. Les voy a decir exactamente qué significa eso. Vamos a decir que X tiene dimensión D. Entonces, si consideran el morfismo que va del espacio proyectivo en sí mismo, eligen aquí unas coordenadas homogéneas x0 hasta xn, y también vamos a fijar un primo p. Entonces fijan en el morfismo que manda x0 xn a, también hay que fijar un entero no negativo r, a x0 p a la r, y así hasta xn p a la r. A este morfismo le llamamos phi nr. Entonces llámenle xr a la preimagen bajo ese morfismo de x, ¿no? Entonces las xr son como estos cubrientes de x, y forman un sistema, forman un límite inverso, y entonces en cohomología forman un límite directo. Y entonces el teorema es que, se me olvidó decir aquí que la característica es 0. Entonces el teorema de Scholze es que el límite directo sobre las R's de la cohomología tal de estas XR tal, con coeficientes en FP, ojo que esta P es la misma de aquí, se hace 0 para todo n mayor a d. O sea, es como un teorema tipo el de Artin, ¿no? Y bueno, si entiendo bien, el teorema lo dedujo Scholze con su teoría de perfectoides. No entiendo la prueba, así que ni siquiera voy a intentar dar un sketch. Pero el chiste es que mi asesora, Hélène Henor, dio una prueba directa de este teorema. Pero además, la prueba de ella funciona, o sea, se tiene el mismo teorema y funciona en cualquier característica que no sea P. O sea, no necesariamente 0, en característica distinta de P. Y pues ya mi tesis de maestría es dar los detalles de explicar la demostración de Hélène como que en detalle. Y bueno, ya, eso es todo.